Sí, aquí estamos para recordar lo que sucedió en las islas cuando se dio el conflicto bélico y estamos con María Laura Guembe. Ella es coautora del libro Cruces, Idas y Vueltas de Malvinas, un libro que recoge la mirada de quienes estuvieron allí desde la fotografía. Y estamos también con Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de las Islas Malvinas. Él estuvo en Monte London durante 64 días, en el Regimiento Séptimo del Ejército. Y bueno, se ha convertido en un emblema por recuperar lo que sucedió allá desde la mirada también de los excombatientes. Así que muchas gracias por venir a los dos, gracias que de alguna forma trabajaron juntos en este libro, ¿no? ¿Cómo surgió tu idea de recuperar? Es un libro que salió en el año 2007, pero queremos traerlo a la actualidad, que recuperaba las fotografías, ¿no? Fotografías de excombatientes, de familiares. Inicialmente surgió porque encontramos con Federico Lorenz, que es el coautor del libro, una serie de fotos de conscriptos que habían estado peleando en Malvinas en un museo en Londres, que estaban guardadas como una colección atesorada por los británicos, que habían sido fotos tomadas por los conscriptos en las trincheras antes de que empezara la guerra y habían sido abandonadas ahí ante el avance de los combates. Y fotos de argentinos tomadas por argentinos en Londres, en las Malvinas, que quedaron en las trincheras y los fueron a parar a un ingleses museo las en Londres. encontraron. Tienen esa cosa tan institucional los ingleses de donar al museo lo que traían, y ahí aparecieron fotos de un montón de muchachos que nosotros no sabíamos quién eran, y dio la casualidad que varios de los que aparecían ahí tenían relación con el CECIM al que pertenece Ernesto, era el presidente en ese momento. Y nosotros no teníamos idea, empezamos a trabajar con ese material y después empezamos a descubrir eso. Y así surgió la idea de incorporar también al libro un montón de fotos tomadas por ellos, que son en su mayoría fotos tomadas durante la espera de la guerra, digamos, en Malvinas. Que son fotos muy lindas porque muestran la dimensión más humana de la situación. Chicos jugando al truco o esperando para, no sé, para distintas cosas. Y bueno, después viene la parte más complicada en el libro, que es lo posterior a los combates, que también pudimos encontrar muchas fotografías en Londres, de cómo se manejaron los argentinos respecto de la recolección de los cuerpos, de las sepulturas, las inhumaciones y exhumaciones, cosas un poco más difíciles de pensar. Hablando de eso, hablábamos recién antes de empezar este bloque con Ernesto sobre los 123 CNN que todavía están en el cementerio de Darwin. Sí, bueno, es una situación en la cual, a partir de los viajes que hicimos después de 1982 a Malvinas y empezamos a recorrer el cementerio, por ejemplo, nuestra unidad del Regimiento 7 es la unidad que más caídos tiene en Malvinas, 36, de los cuales solamente 6 están identificados. Y eso cuenta también del grado, digamos, de ineficacia o inexperiencia que tienen las propias Fuerzas Armadas cuando van a Malvinas, porque no teníamos la chapita identificatoria, ¿no? Y recorrer ese cementerio y empezar a ver que faltaban nombres, y de esos 234 tumbas que hay, y hay muchas 123 que dice soldado solo argentino conocido por Dios. Bueno, eso nos hizo reflexionar y empezar a tomar contacto también con las familias, porque detrás de cada esa placa que creo que es sobrecogedor leer ese está planteado texto, en el libro, ¿no? creo que Federico Lorenz también lo plantea, no debemos tanto trabajo a Dios, sino hagámonos cargo como sociedad de iniciar un trabajo que tiene que ver con el derecho de la identidad. El 2 de abril del 2012, la Presidenta de la Nación, en conmemoración del Día de los Veteranos de Guerra y los Caídos, bueno, el Estado se hizo cargo de empezar a iniciar acciones a través de la Cruz Roja Internacional. Esto se trata de una cuestión humanitaria para devolver esa identidad y para que todas las familias que puedan ir a visitar ese cementerio sepan qué pasó con cada uno de sus seres queridos. Es algo natural, es muy terrible, ¿no? Hubo madres o padres, familias enteras que todavía están esperando qué pasó, cuáles fueron los momentos finales, ¿no? Los destinos finales. Y creo que eso también tiene que ver con quienes tomaron la decisión, que estamos hablando de dictadura militar, y creo que fueron esos últimos desaparecidos olvidados que hoy, por suerte, hemos encontrado un camino que nos va acercando en este proceso de memoria, ¿verdad? ¿En qué instancias está esa recuperación de las identidades? Mira, se avanzó muchísimo en cuanto a todos los protocolos que pidió Cruz Roja Internacional,
hay más de 80 familias que dieron su consentimiento, ya se han tomado muestras de ADN, ahora hay que esperar, digo, que esto también, digo, me parece que hay una situación de tensión política por parte de los británicos porque entiendo que quizás quieran utilizar esto con otros fines, pero acá se trata de una cuestión humanitaria y creo que es muy importante que esto también se plantee en el seno de Naciones Unidas, esta nueva, digamos, así como no respetan más de 40 resoluciones, este pedido de las familias, ¿no?, a través del Estado Nacional y a través de la Cruz Roja, para que se permita la identificación de esas 123 tumbas que figuran como NN. Y qué importante es el proceso que estamos viviendo desclasificando estos documentos, ¿no? Sí, hay que decirlo. Absolutamente, bueno, hay un antes y un después. Vos sabés muy bien que apenas regresamos de Malvinas empezamos a contar lo que habíamos vivido como soldados conscriptos y también no dejar de analizar esa terrible decisión que, si hay algo que nos alejó de Malvinas, fue la decisión que tomaron los militares en 1982. Que está escrita, ¿no? Que eso es lo más tremendo, que en estos documentos que ustedes recuperaron a partir de la decisión del Ministerio de Defensa de desclasificarlos, una decisión de la presidenta y de entregárselos a ustedes, aparece claramente la decisión política de silenciar lo que había pasado, no solo con los conscriptos, con los soldados, con todo lo que fue las conductas o los tratamientos inhumanos, de tortura y malos tratos, sino con todo lo que había sucedido, ¿no? Efectivamente está escrito que había que silenciarlo, eso es lo más tremendo, ¿no? Sí, además cómo también plantearon dejar, cómo contar la guerra, que posteriormente duró muchos años durante la democracia. Nos han dejado algunos falsos íconos, ¿no?, de gente que no tenía nada que ver. No hay doble estándar, no se es héroe y represor. Claro. Entonces creo que estos documentos corre un velo, aparece la verdad, aparece la memoria, la memoria y aparecen documentos que son irrefutables sobre situaciones ya denunciadas apenas regresamos de Malvinas y hoy están siendo investigadas por la justicia. María Laura, ¿y vos por qué tocaste o te metiste con el tema Malvinas, no? A mí me interesaba el tema de la guerra desde muy chica, porque viví la guerra en Bahía Blanca, yo tenía 10 años, no tenía la edad de los excombatientes como para tener una empatía de ese tipo, pero fue una ciudad que estuvo bastante golpeada en el sentido de que había como una paranoia general de que iban a bombardear, y sobre todo porque, bueno, por lo menos en mi caso, las mujeres de alrededor de mi familia y de mi familia se movilizaron mucho, porque había una convocatoria muy fuerte a que se movilizaran a tejer gorros, a hornear tortas. Le contaba recién a Ernesto, mi mamá tenía el budín Malvinas en su cuaderno de recetas. ¿Qué era el budín Malvinas? Era un budín de chocolate que estaba buenísimo, que se debían haber comido todos los militares de Puerto Belgrano, supongo, porque no les debe haber llegado ninguno. ¿Los hacían las mujeres para donarlos? Para donar al frente, y después el tema de la colecta patriótica, y era algo que se veía en la escuela y en la casa todo el tiempo. Y eso te deja una marca. Seguro. Y con el tiempo, cuando con Federico Loren surgió la idea de hacer el libro, volví a visitar el canal de televisión y los archivos de fotos ahí para ver qué era lo que había pasado. Y me pude juntar hasta con el señor que era el relator de noticias del canal de la ciudad, y él lloraba, se lo entrevisté y lloraba diciendo, yo fui engañado. Claro, él creía la versión que le daban que tenía que dar. Viví la encuesta patriótica creyendo realmente que estábamos haciendo un aporte, la colecta patriótica, y bueno, esas cosas te mueven mucho, desde lo personal por haber sido parte de mi historia, pero también porque empezás a ver que lo que haces puede tener algún efecto. Digo, esta cosa de que hubiera gente que 20 años más tarde se reconociera en una foto, o que encontrara una foto de un amigo que quedó en las islas y que no la había visto antes, o no sé. Muy fuerte lo que contaste, que encontraste esas fotos de argentinos, tomadas por argentinos, en Londres, ¿no? Las encontraste en Londres. ¿Qué pasó con esas fotos? Mira, hubo un caso de un chico que se la mostramos, siempre te queda... Esas fotos, perdón, ¿las pudieron traer? Esas fotos las podemos traer, las tuvimos que comprar. Las compraron. Porque tenés que pagar la copia. Sí, pagamos las libras que había que pagar, el de la editorial estaba enojado, decía, esto está mal, pero bueno, había que pagarlo. Sí, era la forma de traerlas. Sí, no, y los del museo fueron bastante macanudos porque nos dieron fotocopias de un montón de fotos que no estábamos pagando, y con eso trabajamos un montón. Perdón, yo te interrumpí, que estabas contando que un muchacho se reconoció. No, claro, los chicos del CECIM nos identificaron a varias personas y decían, este es tal. Entonces lo íbamos a ver con dudas, porque pasaron muchos años y uno no sabe si la foto que ve se va a parecer a la
la persona. Y hubo un muchacho que lo reconocimos desde 2 cuadras, dijimos, sí, este es el de la foto, y él nos contó que había estado dibujando la situación de la foto durante años para contarle a todo el mundo cómo era su trinchera. Porque él había sido un oficial de su grupo que había sacado la foto y él se la acordaba y la había dibujado 1000 veces. Y cuando la vio, decía, yo esta foto la tuve toda la vida. Qué gran aporte que hicieron con ese libro. Son pequeñas cosas, pero que muestran la humanidad también, ¿no? Y porque uno a veces lee desde el conflicto bélico lo que fue Malvinas en los libros o en las noticias y se queda tal vez con eso, pero detrás de cada una de esas eventos, de cada una de esas acciones, había personas que por ahí dibujaban una escena para poder recordárselas a su familia, ¿no? Y también esto del valor del testimonio de los soldados, porque había muchos de ellos que habían tenido que contar muchas veces la experiencia de Malvinas para que les creyeran que era cierto, para que creyeran que habían estado ahí, porque hubo mucho maltrato sobre eso. Entonces las fotos llegaron muchos años más tarde, con una deuda inmensa, para reponer un poco eso, decir, sí, estuve acá y acá está mi foto ahí. Ernesto, de la vuelta de combate de las islas hasta, yo diría, 2003, 2004, se la pasó bastante mal, generacionalmente. Después, este gobierno pone como política de Estado la cuestión de Malvinas y los excombatientes. ¿Qué falta o hacia dónde tenemos que ir? Mira, yo siempre, la situación que hoy tienen los excombatientes la tendrían que haber tenido al regreso de Malvinas. Como bien dijiste, a partir del 2004 hubo todo un desarrollo de políticas públicas, de asistencia, de contención, de programas a través del PAMI, Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su Grupo Familiar, mejoramientos de las pensiones. En los próximos días estamos resolviendo algunas leyes más. Y creo que es un sector que ha sido reconocido, lo sentimos así, sentimos el reconocimiento de la gente y lo que falta es recuperar la soberanía. Claro. Y falta recuperar también la identidad de nuestros compañeros, ¿no? Y profundizar este camino que nos encuentra con Malvinas desde la visión de la defensa de la democracia, del sostenimiento de la paz y como una visión de Malvinas como presente y como futuro. Porque bien hoy le decía Jorge Giles desde el museo, esa línea de tiempo que construimos nuevamente, porque Malvinas durante años fue la guerra, ¿no? Lo trabajamos también en esta década con el Ministerio de Educación de la Nación. Los docentes solamente planteaban Malvinas en las efemérides, y hoy planteamos Malvinas desde los recursos naturales, de la proyección hacia la Antártida, Patagonia, la región, América Latina. Entonces, es primero que Malvinas una inclusión también en el territorio y en la historia argentina desde otro lugar. Exactamente, guerra, claro. Y seguramente que sintetiza el símbolo de la soberanía, es el ícono de la soberanía. Lamentablemente los militares supieron, ¿no?, a dónde tocar. Y creo que básicamente, bueno, hoy estamos en una situación totalmente distinta. También reconocer este estado que, ¿no?, si comparamos esa juventud que durante la dictadura te masacraban, te mataban, te hacían desaparecer el Estado o te mandaba a la guerra, ¿no? Y hoy un Estado que te da posibilidades de estudiar, de trabajar. Claro. Entonces creo que hemos incluirte y hemos avanzado y también fuimos partícipes como jóvenes en ese momento de lo que fue el retorno a la democracia, la construcción, la militancia, y entender que también veníamos de una generación que también vivió y fue educada durante la dictadura, que le costó mucho entender que había que participar y había que militar. Los 62, 63, 64 que somos. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido hasta acá y recordar, traer estas miradas de lo que fue Malvinas y continúa siendo, ¿no?, la cuestión Malvinas. Seguimos ahora entonces con Mavi con Goico.